Hola, bienvenidos otra vez a Dalmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un video que ustedes votaron en la comunidad. Si no estás todavía inscrito al canal, inscríbete para que puedas ahí también acceder a la comunidad y poder ahí votar por los temas de los videos. Y el video es acerca de hablar de libros. En esta ocasión les traigo libros que pude conseguir este 2020. Con esto de la pandemia, pues me dejó mucho tiempo de estar enclaustrado. Tuve como dos residencias en la pandemia, una en mi ciudad y otra más lejos de mi ciudad. Y de hecho la segunda vez que me regresé me traje una maleta llena de libros que había pedido. Y entonces les voy a hablar, no son los únicos libros que conseguí en el 2020, que ya me he hecho un poquito experto como en ir pescando y cazando libros de Dharma. Sin embargo, traje como los más relevantes que encuentro de los que pude conseguir este 2020. No significa que haya leído todos. Soy una persona que va estudiando el Dharma y que depende muchísimo de los temas que en ese momento me están llamando la atención o hay algo relacionado en mi práctica, y justamente voy consultando diferentes materiales. No es como solamente hay pocos libros que me lo siento y me lo leo de principio a fin. Entonces hay muchas cosas que traigo ahí. Por ejemplo, en este caso hay un libro que ya tenía digital, ya lo había adelantado, entonces llegó y lo volví a repasar y luego me salté a 2 capítulos más arriba y luego lo consulté en otras fuentes. Entonces es una cuestión no lineal. Sin embargo, sí soy muy picky de ver los autores, de ver el temario, de ver un poquito cómo está escrito el lenguaje, porque con esto del Dharma es muy importante de cómo está escrito y la terminología que utiliza. Entonces se me hacen libros que pueden servir mucho. Hay unos libros que tengo más aventajados que otros, de los que he leído y de diferente, podríamos decirlo como nivel de entendimiento a lo mejor, o a lo mejor nivel de profundidad. Hay unos que son más básicos y otros que están un poquito más complejos. Así que vamos a ver mi top 10 de videos que conseguí, mi top 10 de libros que conseguí este 2020. Vamos a empezar con uno que es justamente el libro que les decía que ya lo tenían en nivel digital, pero me acaba de llegar en nivel físico. Me gusta más lo físico que lo digital, sinceramente. Soy como de esas personas viejitas de espíritu viejito. Y este libro es buenísimo. Es uno de los libros que más apertura en mi visión budista he tenido, y es del Dalai Lama y Thupten Chodron, una gran monja budista, y es Budismo, un maestro, muchas tradiciones, de editorial Herder. Y es un libro buenísimo que les recomiendo a todas estas personas que están interesadas en abrirse a muchas tradiciones budistas. Aquí hace un compendio de los temas principales del budismo comparado y hace una gran división, por ejemplo, entre el canon Pali y el canon sánscrito, y también algunas especificaciones de algunas escuelas, dependiendo el punto de vista que se tenga acerca de la doctrina que se está exponiendo. Es bastante interesante, sirve muchísimo para combatir visiones sectarias, así que este es uno de los libros que se los recomiendo tener. Sí es a lo mejor un poquito más avanzado porque tiene muchas de las doctrinas budistas ya un poquito más elaboradas y no tiene un lenguaje como a lo mejor tan accesible. Es entendible si tú tienes un nivel promedio de lectura, es entendible, pero a lo mejor si estás empezando el budismo tal vez puedas batallar un poquito. Pero para todas las personas budistas que ya tienen años en el budismo, súper recomendable. Vamos con el siguiente, que yo creo que se está volviendo uno de mis favoritos. Creo que es uno de los libros que voy a tomar como base. Me ha despejado muchísimas dudas, me ayuda a profundizar más otras y me conecta mucho a las enciclopedias budistas que tengo para profundizar muchos de los temas. Y es justamente Pensamiento Budista, una introducción completa a la tradición de la India, de Paul Williams, Anthony Tripp y Alexander Wine. De Herder también. Me debería de, ¿cómo se llama? Patrocinar Herder, ¿verdad? Hay que comentarles para que me patrocinen. Es un libro muy bueno. Es un libro para familiarizarte con las ideas básicas del budismo, pero con un nivel de profundidad muy importante. Esto es prácticamente un libro de texto que se utiliza para estudiar académicamente al budismo. Yo lo recomiendo ampliamente. De este sí llevo un poco más de la mitad avanzado y la verdad es que me ha despejado muchísimas dudas sutiles que tenía con respecto a temas del budismo.
Tampoco lo puedo recomendar para principiantes porque también lleva un nivel de complejidad y que remite mucho a profundizar, a mucha terminología y a muchos términos que nos obliga a investigar más allá del libro. Pero es un libro buenísimo también para aquellos que ya llevan un rato en el budismo. Se los recomiendo mucho. Vamos con otro libro. Tuve la oportunidad este año de tener un curso con el investigador de este libro, el doctor Roberto E. García Fernández. Buenísimo también este libro. También estos libros son de los que disfruto mucho con un té leyendo, porque son acerca de los yatakas. Antes del Buda, relatos budistas de la India, de la editorial Matadero. Iba a decir Matadero. Buenísimo el libro. Este tipo de literatura es muy difícil de encontrarla a nuestro idioma. Además es un doctor, Roberto es un doctor mexicano, así que es importante apoyar este tipo de proyectos de traducciones de los investigadores mexicanos, y habla acerca, ya les haré un video hablando del libro, espero poder entrevistarlo, le voy a escribir a ver si se deja entrevistar, hablando de las vidas anteriores del Buda, cuando el Buda relataba sus vidas anteriores de sus vidas pasadas. Este es un compendio de algunos de esos relatos de los nacimientos previos. También muy bueno, y siento que podría convertirse en uno de los libros obligados para nuestra librería, nuestra biblioteca budista. Un libro que también me está ayudando a profundizar mucho en la cuestión de la técnica de meditación. Estoy encontrando un acercamiento a la técnica, y hay ciertas sutilezas de la propia práctica que me está ayudando muchísimo este libro. Llevo relativamente como un tercio del libro, pero la verdad lo he encontrado de mucha utilidad en relación a la técnica, y es El corazón de la meditación budista por el Bhikkhu Nyanaponika Thera. Perdón por mi mala pronunciación. Esto es muy importante, como subtítulos son en las fuentes y raíces del auténtico mindfulness. La verdad es que yo nunca me había topado con algún libro de este Bhikkhu, pero es muy buen libro. La verdad es que se los puedo recomendar ampliamente. No llevo todo acabado, pero realmente lo que llevo me ha ayudado muchísimo a la técnica de meditación, a cosas muy puntuales. Hay otro libro que también fue una sorpresa. También es un maestro latinoamericano, me parece que es puertorriqueño, Mioren, y este libro es El árbol de la iluminación, una introducción a la enseñanza del Buda. Este libro es bueno para comenzar cuando ya uno decide y ya lleva un poquito de estudios dentro del budismo. Este libro se los recomiendo. La verdad es muy bueno en relación a la base de la doctrina budista, así que se los puedo recomendar. Es un buen libro para aquellos que ya llevan poco dentro del budismo, también se los recomiendo. Un libro que yo creo que es una joya, pero el nivel de complejidad es bárbara. Me ha costado mucho trabajo avanzar en la lectura de este libro, sinceramente. Y es una de las obras de uno de los grandes maestros budistas, de Nagarjuna. Y es uno de los libros que más largo tiene el título. Miren, se llama el Mulamadhyamakakarika. Imagínense, una traducción zen comentada de los versos sobre los fundamentos del camino medio de Nagarjuna. Es una obra fundamentalmente filosófica sobre estos tratados acerca de un acercamiento que tiene Nagarjuna, uno de los grandes filósofos budistas, con respecto a temas como la vacuidad. Es muy denso el libro, la verdad está bastante heavy y a veces es complejo. Esto se lo recomiendo para ya personas que tienen avanzados sus estudios dentro del Dharma. Vamos con algo, llevo relativamente poco, me pareció interesante el título, y es prácticamente, esto sí es recomendado para personas que están iniciando en el budismo.
y es de Dzogchen Ponlop Rinpoche, un maestro dentro del budismo tibetano, y es El Buda Rebelde, un camino hacia la libertad, editorial Kairos. También Kairos me debería de patrocinar porque tengo muchísima bibliografía de Kairos. El temario de este libro es bastante, podemos decirlo, para personas que están iniciando y les interesa un poco de una visión fresca acerca del budismo. También llevo relativamente poco, pero ya me había topado con algunos de sus textos hace varios tiempo atrás en algunos blogs, entonces no me es tan ajeno este libro, y me gusta mucho el nombre del Buda Rebelde, así que les recomiendo sobre todo para las personas que están iniciando en el budismo. Vamos con otro que llevo más o menos la mitad. Es muy interesante, sinceramente. Se llama Sentarse nada más, una iniciación a la práctica de meditación zen y una crítica del mindfulness, de Eric Romeluer, creo que es francés, me parece, de Errata Natuare. Es interesante este libro porque se aproxima a la práctica del zazen dentro de la tradición zen. También plantea una crítica bastante puntual acerca de nuevas visiones con respecto a las prácticas de meditación. Entonces es bastante interesante. Yo lo pondría, no es tan complejo, pero es muy interesante a aquellas personas que tienen ya una práctica sostenida de meditación. Se los recomiendo. Me acaba de llegar el día de hoy y le tenía unas ganas porque hay muchas traducciones del libro tibetano de los muertos. Muchas veces no son como muy buenas, o son resumidas, o son de partes. Pero esta le tenía muchas ganas porque tiene una gran, podríamos decirlo, tiene una gran profundidad, y aparte viene todas las prácticas en relación a el buen morir, en relación a justamente al Bardo Todol. La traducción es buenísima, y aparte el comentario introductorio es de Su Santidad el Dalai Lama. Les digo que acaba de llegar el día de hoy. Ya he visto muy buenas críticas con respecto al libro. Me he echado como unas 5 hojas de justamente el comentario de Su Santidad el Dalai Lama. Es muy bueno lo que dice. Sí es complejo, la verdad esto se lo recomiendo un poco ya a personas un poquito avanzadas en relación a esto, y personas que estén relacionadas con las prácticas tántricas y con el budismo tibetano. Los interesados, este es un muy buen libro, es de La Liebre de Marzo, el libro tibetano de los muertos. Muy buena edición, sinceramente me acaba de llegar, así que luego les contaré cómo me va. Y este año tuve como un gran interés sobre temas de arte budista, así que me detuve un poco a leer, a conseguir algún libro que hablara directamente del budismo en el arte budista, y pude encontrar este libro que se llama How to Read the Buddhist Art. Es un libro hermosísimo donde vemos muchas de las colecciones que tienen acerca del Buda en el Museo Metropolitano de Arte. Es buenísimo en la sección de Asia, obviamente, pero podemos encontrar grandes fotografías acerca del arte budista, de todas las tradiciones. Por ejemplo, vemos aquí algunas del Vajrayana, aquí vemos algunas del budismo chino. Es buenísimo, explica a perfección muy bien. Tenemos, por ejemplo, también aquí las estupas, también algunos monumentos que se hacían. Es muy buen libro, está en inglés. No hay muchos libros escritos de budismo, del arte budista en español, pero este es un muy, muy buen libro. Hablando de esto, me gustaría conseguir un poquito más de literatura hablando de esto, de arte budista, pero este es un libro que les recomiendo mucho. He leído varias secciones porque justamente en el curso que les tomaba, aquí había algunas referencias de lo que decía los apuntes. Entonces me fui entendiendo, y por ejemplo hay una cosa que me encantó aquí, que te explican cómo hacen los vaciados para las estatuas del Buda. Buenísimo libro, también se los recomiendo para todas aquellas personas que están interesadas en el arte, en el arte budista.
Estos fueron los libros, como les digo, que pude conseguir este 2020. Tengo algunos más que pedí, nada más que pues no todos iban a aparecer en el video. Solamente fue unas recomendaciones. Si les gusta que les haga recomendaciones del libro, por favor coméntalo aquí abajo. Y es importante no olvidar que no todo se trata de leer y estudiar, sino que todo tiene que ver con una práctica equilibrada, meditación, ética, ¿cómo se llama? Y también el estudio es importante. Así que si te gustó este video, dale like, dale a la campanita para que te aparezca cada vez que yo suba un video. Y yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.